Bienvenidos todos otra vez a su ministerio Entendiendo al Maestro y continuamos con la parte 2 del título La creación. Ya lo que podemos mirar ya aquí en el versículo 11 es que es importante leerlo porque es la única forma de como ir comprendiendo, ir ratificando, porque es Dios mismo el que habla aquí. Dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Repite, ¿no? Repite esta frase, que Dios mismo vio que esto era bueno, y habla de que Dios, cuando crea las semillas y crea los árboles, los colocó para que dieran semilla y fruto según su género. Y fue así. Y hasta nuestros tiempos podemos ver que aún esto es así. Y que no, por decir algo, nunca hemos visto que un árbol de mangos de manzanas, ni ninguna otra fruta, ni tampoco la semilla de un árbol nos sirve para crear o para que nazca otro árbol, ¿no? En este tiempo nosotros conocemos que se están creando algunas semillas que supuestamente con el propósito de mejorarlas, y se le está haciendo una transformación genética, donde de pronto las semillas van a ser más grandes, también las sacan para que salgan iguales en cuanto a su tamaño. Una cantidad de cosas porque las hacen empresas que se dedican al cultivo de estas semillas, pero que al término, pues algo termina siendo contraproducente para nuestra salud. Lo que nos confirma que lo que Dios hace no se puede superar humanamente. Entonces vio Dios que era bueno. Y en el versículo 15, dice que Dios crea las dos grandes lumbreras, ¿no? Dios crea las dos grandes lumbreras. Y dijo luego Dios, desde el versículo 14, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, refiriéndose al sol aquí, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Entonces, qué maravilloso que la palabra de Dios nos vaya dando todas estas señales de lo que fue la creación. E incluso nos dice que el sol y la luna fueron colocados para enseñorear en el día, el sol en el día, la luna en la noche, pero también para que sirvieran de señales para las estaciones, para los tiempos, para los días y para los años. Entonces, realmente es muy emocionante, me emociona mucho. Aunque ya he leído esta parte de la escritura,
cada vez que la leo me parece muy emocionante continuar aprendiendo y cada vez que uno la repasa para aprender algo nuevo. Vamos entonces ya a partir de verso 20, vamos a arrancar hasta el capítulo 3, versículo 3. Vamos a mirar entonces a partir del versículo 20, dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Pues bien, entonces vemos aquí dos puntos interesantes en un poquito de haciendo distinción frente a lo que había acontecido en los pasajes anteriores. Y es que aquí Dios no solamente da la orden, sino que Dios se hace un actor o participa de manera activa en todo este proceso. Dice, dijo Dios, produzcan, bueno, empieza desde el 19, ¿no? Y fue la tarde y la mañana del día cuarto, pasa. Dijo Dios, produzcan las aguas según seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Dice que Dios dijo. Pero en el 21 inmediatamente dice, y creó Dios los grandes monstruos. Entonces ya nos encontramos aquí con una diferencia, con una pequeña distinción que alguien hace entre lo que es la botánica y la biología. Vemos que antes de que se crearan los seres, simplemente había una orden, pero posterior, cuando empiezan ya a gestarse los seres de parte de Dios y en el propósito y en el plan de Dios, vemos que Dios no solamente da la orden, sino que también interviene. De hecho, aquí se puede hablar, y algunos hacen alusión cuando habla de las grandes criaturas, pues nosotros tenemos grandes criaturas al presente. Tenemos la ballena azul, tenemos los elefantes, tenemos criaturas, de hecho el tiburón ballena, que es un pez enorme, pero también pues algunos hacen alusión y lo relacionan con el libro de Job, que hablan de la famosa criatura Behemoth, que no se sabe con precisión exactamente qué criatura pudo ser, pero pues tenemos también los antecedentes de aquellos que comentan, ¿no? Y de pronto las apariciones de criaturas de pronto mucho más grandes que para nosotros no han sido conocidas, no fueron precisas, pero pues se puede de pronto dejar constancia de que se hace una relación a grandes criaturas que fueron creadas en su momento. Esto pues entonces con respecto a esta distinción que se empieza a dar aquí, donde Dios no solo da una orden, sino que participa, y aquí ya empiezan entonces a crearse seres, digamos así, biológicamente activos. Y dice el 22, y Dios los bendijo, proponiéndose que fueran multiplicados, que fructificasen y que llenaran, ¿no? Que se reprodujeran de manera excepcional. No, mire que aquí hay algo muy importante frente a lo que nos vamos a encontrar más adelante, y es que no se habla de una pareja, ¿no? Dios crea seres y estos seres obviamente reciben la orden y la bendición de Dios de multiplicarse. Pasamos entonces al versículo 23 y versículo 24, perdón, sí, 24 al 25. Y fue la tarde y la mañana del día quinto, terminó ahí. Luego dice entonces, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Bueno, aquí de pronto se concluye o se hace alusión a que ya hay otro tipo de criaturas como los animales que de pronto nosotros hoy conocemos como domésticos, también de pronto los cuadrúpedos. Se hace alusión a criaturas grandes y terrestres específicamente, ya hablamos de peces, hablamos de aves, aquí ya empezamos a hablar entonces de otras criaturas que son las que llenan lo que entendemos y explicaba muy bien el pastor Ulises, lo que quedó bajo la distinción de tierra, cuando no la había, ya pues sabemos los peces a dónde les corresponde, las aves que también hacen parte, aun cuando procedan, según nos enseña aquí el libro de los comienzos del Génesis, que proceden también del agua, de todos modos pues llenan un lugar o se mueven dentro de un lugar
les corresponde como son los cielos. Y aquí entonces ya nos encontramos con criaturas, ¿sí? Podemos decir hablar, aquí dice ganado según su género, todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces, nuevamente siempre encontramos de pronto en palabras de quien nos deja constancia de este hecho, de que las cosas tienen, digamos, en cierto sentido, una relación unas con otras. Algo nos explicaba el pastor Ulises, las semillas proceden de una misma naturaleza, los animales se reproducen atendiendo a una naturaleza, según de acuerdo a esa misma naturaleza, y vamos viendo entonces nosotros que ese desorden, de hecho el que se está describiendo en el versículo 1 y versículo 2, al contrario, dentro de todo el proceso de la creación, empieza es a organizarse. Y vemos que aún dentro de la naturaleza, al contrario, cuando se empieza a gestar un desorden es porque algo está mal. Cuando lo vemos y revisamos aún dentro de, atendiendo aquí a nuestra compañera que es médica, cuando atendemos que hay alteraciones en el orden mismo celular, pues empieza a generarse, y en el mismo orden del cuerpo, viendo hace algunos días un tema, un material sobre el cuerpo humano, cuando las mismas defensas empiezan a atacar al mismo cuerpo, o el mismo sistema defensivo empieza a atacar el cuerpo, pues vemos que hay una alteración, hay un desorden que no se puede entender del todo, pero genera caos dentro del orden constituido. Entonces vemos aquí, si atendemos de pronto a estas líneas ya estructuradas dentro de la creación y dentro de lo que nosotros conocemos y manejamos, pues nos damos cuenta que la creación fue a responder a eso, vino a responder frente al caos, frente al desorden y frente al desequilibrio que existía en su momento. Caso contrario, pues la creación de Dios responde trayendo equilibrio tal. Pasamos entonces ahora a la creación del hombre. Vámonos entonces del versículo 26 a el capítulo 3:1. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, y toda planta verde, les será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Bueno, antes para dejar de último, el último pedacito del capítulo 3 del 1. Vemos entonces varias cositas aquí frente a la hora de crear al hombre. Primero que todo, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan y dice que en este orden de ideas dice él, hagamos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, aves de los cielos, bestias, tierra, todo animal que se arrastra sobre la tierra, atendiendo a lo que ya se había creado antes. Pero entendemos entonces que Dios tiene un plan. Aquí se aplica lo que se llama el principio teleológico y tiene que ver con que todo fue diseñado con un propósito, y en esto no se quedaba la creación misma del hombre. En pocas palabras, la creación, Dios construyó, o digamos, Dios creó todo, y luego vino que el hombre para quien fue creado. Ahora, tengamos algo muy importante en cuenta. No que todo fue creado para el hombre, porque claramente nos enseña Colosenses que todo fue creado fue para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que sí entendemos es que el hombre queda de último, porque todo lo que se hizo de la creación era para que el hombre participara de ello. Pero entendemos que el propósito final obviamente fue la gloria misma de Jesucristo. Aquí se aplica entonces este principio teleológico que de hecho está casi en toda la naturaleza, y es que cada cosa tiene su propósito y cada cosa tiene su finalidad. Segundo, vemos que de igual manera Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y aquí hay algo muy interesante, y es que entendemos que Dios aquí ya no solamente da una orden, aquí de pronto percibimos un propósito de relación.
¿Por qué? Lo hizo de tal manera que pudiera relacionarse con él. Por eso en este orden de ideas entendemos que el ser humano, cuando hablamos de imagen y semejanza, pues tiene alma, que se compone de pensamiento, emociones y voluntad. Por lo tanto, es un ser que se puede relacionar y Dios por eso se puede relacionar en ese orden de ideas con nosotros. Me llama, por ejemplo, la atención cuando uno va a Génesis 18 y recuerda uno ese evento donde Dios va y visita a Abraham. Parece que toda la vida ha sido un pasaje que me ha cautivado mucho, porque es Dios quien va y visita a Abraham y establece una relación con Abraham, y Abraham pasa un tiempo de relación con Dios específicamente. Segundo, porque vemos que esa imagen y su semejanza, porque el hombre representa a Dios dentro de la creación. El hombre obviamente no tiene nunca jamás las capacidades y las cualidades divinas, pero tiene una cualidad sí con la que Dios nos diseñó, y es de que hay ciertos atributos comunicables de Dios que nos pueden ser transmitidos. El amor, la misericordia, la bondad, son atributos que nos pueden ser comunicados y nosotros los podemos percibir y a su vez los podemos transmitir los unos a los otros. Y finalmente vemos que somos a su imagen y semejanza porque fuimos creados en santidad. Esa era la santidad natural que había dentro del hombre antes de que se diera la caída, y de hecho Dios tiene como propósito hacernos partícipe de ello. Cuando leemos Hebreos 12, recordamos cuando se habla de la disciplina, el propósito de la disciplina es hacernos partícipe de su santidad. Por lo tanto, ese ha sido realmente uno de los ejes del propósito de la voluntad de Dios para con nosotros. También vemos que el hombre no creó hombres y mujeres. No, Dios hizo a un hombre, y a partir de ese hombre hizo a la mujer, y a partir de esa pareja se reprodujo toda la especie humana. Pero Dios no hizo hombres como cuando dijo, ordenó y que se crearon peces y se crearon aves y se crearon cuadrúpedos. No, Dios hizo a un hombre, y luego de ese hombre procedió la mujer, como nos enseña igualmente Pablo en 1 Corintios 11. Pero luego de esa unión conyugal es que se generó toda la especie humana. Por lo tanto, todos procedemos de una misma pareja y todos procedemos de un mismo Padre para la gloria de Dios. Y esto es bien importante. De igual manera, dice que Dios estableció que viviéramos de su providencia. Por eso dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol, todo fruto que da semilla. ¿O serán para qué? Para comer, toda bestia de la tierra, toda ave de los cielos, todo lo que se arrastra sobre la tierra en lo que hay vida, toda planta verde, todo nos será ¿para qué? Para efectos de ser sustentados, para efectos de ser sostenidos, porque definitivamente Dios se propuso que nosotros viviéramos de su providencia. Y hasta el sol de hoy, obvio, uno dice, no, yo le doy muchas gracias a esta empresa de la cual yo me pensioné o de la cual yo me jubilé, porque le dio sustento y le dio pan a mi familia, pero en el fondo, quien le dio sustento y pan a la familia siempre sigue siendo Dios. El que pone el pan en tu mesa y el que pone la bebida en tu mesa y el que da comida y el que te provee para recreación y sustento, sigue siendo hasta el sol de hoy Dios, como nos lo enseña el Salmo 104. Finalmente dice que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Qué vemos entonces? Dios aprobó la creación. La creación no fue un accidente, la creación no fue simplemente algo que salió de manera contingencial, o por decir que salió de manera como plan B o como plan C. No, volvemos a lo que les decía en un principio. Dios tenía un plan con la creación, principio teleológico. Por eso todas las cosas tienen una razón de ser y tienen un propósito para ser. Y finalmente, para concluir, dice el capítulo 2, versículo 1 al 3, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando se habla del reposo de Dios, no se habla porque Dios se agotó, sino muchos de los atributos que hablan de su grandeza, la omnipotencia, ¿cierto? Todo el poder, pues estaríamos hablando de que se agota. Isaías 40 nos recuerda que Dios no es como los hijos de los hombres que se cansan, se fatigan, desmayan y caen. No, Dios no se agotó. Dios simplemente dio por concluida la obra, porque la obra quedó ¿qué? Completa y concluida. No había nada más que añadirle, no había nada más que sumarle, todo había sido satisfecho.
Pero lo más bonito es que Dios aprueba ¿qué? El reposo. Dios aprueba el descanso. Lamentablemente, de pronto hoy en día tenemos una cultura hedonista, y no de ahora, ha estado siempre en el corazón del hombre, donde, claro, nos proponemos no dar reposo porque queremos hacia futuro tener más de lo que tenemos, vivir mejor de lo que vivimos, poseer más y tal vez darnos la vida que queremos. Puede que sea así, qué bueno que fuera así. Pero Dios mismo bendijo el descanso y el reposo. Por tanto, el descansar y el reposar no deberíamos de verlo nosotros como algo ocioso, dañino o contraprudencial frente a la voluntad de Dios. De hecho, Eclesiastés 4:6 nos dice que más vale un puño lleno de descanso que 2 puños llenos de trabajo. Y para finalizar, es importante que recordemos Mateo 6:33, que sigue vigente como cuando lo anunció el Señor en el Sermón del Monte. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo nos será añadido. Es un texto que está dentro del contexto del afán y de la ansiedad por mirar cómo procuramos, cómo tenemos, cómo alcanzamos. Y es un texto que dentro de su finalidad y de su propósito para comunicarnos está la importancia de que en Dios verdaderamente hay descanso. Bien, qué bueno, pastores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer capítulo de la creación. Creo que nos ha quedado muy claro el paso a paso en el que Dios fue creando todo. Invitamos a la iglesia que siga profundizando. Si tienen preguntas, nos las pueden formular. Aquí están los pastores que pueden responderles. Y nada, nos vemos entonces en el siguiente estudio para que continuemos en esta lectura de la Biblia con Entendiendo al Maestro. Muchas gracias, pastores. Bendiciones, muchas gracias. Amén, bendiciones también para ustedes.